La mayoría de las personas recuerdan a GTA San Andreas por su mundo abierto, su violencia exagerada, o sus mods absurdos. Pero hay una parte del juego que muchos nunca exploraron. Una dimensión oculta en YouTube. Un lugar donde el caos no es divertido, es desesperanzador. Allí nacieron las series de zombies. Historias creadas con loquendo, con edición rudimentaria, sí, pero con una oscuridad que solo el tiempo y la nostalgia pueden intensificar. Hoy no solo vas a ver un iceberg. Vas a descender por los restos de una ciudad maldita, por recuerdos digitales que nunca debieron volver a la luz. Aún había gobierno. Aún había esperanza. Pero no por mucho. El virus, Flaresot. Una de las primeras grandes series de zombies en GTA San Andreas. Aquí, el virus es presentado como un accidente. El protagonista y sus amigos escapan en un mundo que apenas comienza a desmoronarse. La edición es simple, pero efectiva. Hay disparos, traiciones leves y algo de drama adolescente. Se siente como el inicio de una pesadilla que todavía tiene final. Lo más oscuro aún no ha llegado, pero se acerca. El virus no trata sobre zombies. Trata sobre lo que pasa cuando el sistema colapsa y la verdad es reemplazada por rumores. Cuando la televisión deja de hablar, la muerte empieza a contar su propia historia. No esperes sustos. Espera un descenso lento. Como una fiebre que sube sin que te des cuenta. Esta serie logra lo que muchas con mejor producción no, hacerte sentir incómodo con lo que podría pasar en tu propia calle. Cuando el mundo colapsa no con un grito, sino con un murmullo, comienza Epidemia Z, una de las series más recordadas del universo zombie en GTA San Andreas, y también una de las más dolorosamente humanas. Todo comienza con normalidad. Pero como todo apocalipsis, la normalidad no es más que una mentira a punto de romperse. La infección llega sin explicación. Solo sabes que ya está allí. No hubo advertencia. Solo caos. El protagonista, un joven sin nombre pero con rostro de confusión perpetua, es testigo de la desintegración social. Las tiendas cierran. Las personas corren. Y poco a poco, la ciudad entera se convierte en un cementerio. Lo que hace única a Epidemia Z es cómo representa el cambio emocional del protagonista. Al inicio, quiere huir. Después, quiere ayudar. Luego, quiere entender. Finalmente, solo quiere olvidar. Cada muerte lo endurece. Cada encuentro con un infectado lo debilita. No es un héroe. Es solo otro humano, que quiere seguir respirando. La serie deja claro que la infección no es lo peor que ocurrió. Lo peor fue cómo reaccionó la humanidad. Egoísmo, desesperación, traición. La enfermedad mató cuerpos, pero la histeria mató el alma. La ciudad estaba infestada, no solo de zombies, sino de personas que habían dejado de ser humanas. Apocalipsis también trata sobre la soberbia humana, y la falta de cordura entre unos individuos, sobre el precio de querer controlar lo incontrolable, y sobre lo que ocurre cuando la arrogancia se mezcla con el poder del liderazgo. Braco Vega representa la figura clásica del hombre que quiere sobrevivir a toda costa, protegiendo a sus aliados. Al principio lo hace por control, por poder. Pero nunca calcula el costo. No ve al virus como una amenaza, sino como una herramienta. Y cuando la herramienta se convierte en verdugo, ya es demasiado tarde para el arrepentimiento. Esta historia pone al espectador frente a un abismo moral. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para proteger lo que amas, si el mundo ya no tiene reglas? ¿Es legítimo traicionar, matar, experimentar, si todo lo demás ya está perdido? Los personajes ya no sobreviven, resisten con la mente rota, con el cuerpo al límite. Muchos no mueren por el virus, sino por el peso de las decisiones que han tomado. Y, al final, cuando la historia se apaga entre explosiones y gritos lejanos, lo único que queda es una pregunta que te devora por dentro. ¿Si la extinción fue nuestra única salida? No es solo un brote. Es un legado de sangre. Bad Blood Z es, en esencia, una advertencia. Un experimento visual donde la infección zombie es solo el telón de fondo. El verdadero foco está en lo que ocurre cuando el mundo pierde las reglas, y los humanos pierden el alma. A lo largo de sus 16 partes, la narrativa revela una progresiva descomposición del pensamiento ético. Al inicio, la infección es tratada como algo controlable. El protagonista Caín, armado con una Desert Eagle, lucha solo. Las calles están vacías, pero aún hay sentido de propósito: eliminar infectados, sobrevivir, informar. Aquí nace la falsa esperanza. La idea de que aún hay posibilidad de restaurar el orden.
Pero en Bad Blood Z, la esperanza no es luz, es una trampa. El virus no mató la ciudad. La ciudad ya estaba muerta. Solo le faltaba un disparo en la cabeza. Las facciones no luchan contra los zombies, luchan por el control del caos. Aquí, la filosofía gira hacia lo más crudo. No hay salvadores. Solo oportunistas con armamento pesado. Las ciudades caen no por los infectados, sino por las decisiones humanas. El virus fue solo la chispa. Nosotros fuimos la gasolina. En estos episodios se consolidan escenas de tortura, exterminio planificado, asesinatos en cámara. El horror ya no viene de los mutantes, sino de los que aún piensan. Políticos, fuerzas especiales, científicos, todos luchan por su ideología, y mueren por su ego. La frase más repetida por el narrador es, no quedan buenos. Aquí se establece el núcleo filosófico de Bad Blood Z. La infección solo reveló lo que ya éramos. Y eso es lo que verdaderamente aterra. El final es nihilista, sin redención, sin épica. Caín cae. Los pocos supervivientes mueren. No hay banda sonora heroica. Solo silencio, ruinas, cuerpos, y el eco de una ciudad devorada por sí misma. Y mientras ardían las últimas oficinas, nadie recordaba por qué empezó todo. Solo sabían que ya no quedaba nada por lo cual luchar. Aquí la filosofía se transforma en epitafio. No perdimos contra el virus. Perdimos contra nosotros mismos. Bad Blood Z no es solo una historia de zombies. Es una exposición lenta y dolorosa del fracaso humano, político, social, emocional. Nadie merece sobrevivir, porque nadie lo intentó con dignidad. Al final, no quedan héroes. Solo sangre mala. No es una historia de supervivencia. Es una crónica de la muerte viviente del alma. 2 años después del brote inicial, San Andreas ya no es un lugar. Es un cementerio viviente, un pantano emocional donde pocos se atreven a seguir respirando. Los personajes ya no tienen nombres prominentes, son sombras, vagabundos del pasado intentando recuperar su humanidad. Vida en estado vegetativo. Los personajes se mueven por inercia. La infección no mata, desgasta la voluntad. El silencio sabe a muerte. Y pasados 2 años, ya olvidas que se siente vivir. Un compañero recuerda una amistad. Y eso lo rompe. El olvido, duele más que el virus. Recordar es un lujo. Pero al recordarlo, te das cuenta de que ya no lo tienes. La gente es peligrosa si vivió. Topan con alguien que aún habla. Un destello de esperanza, y luego, su muerte silenciosa. Ver que alguien sufre, te hace desear desaparecer. 2 años después no muestra zombies. Muestra lo que queda de nosotros. 2 años es suficiente para que el miedo se convierta en rutina, la rutina en locura, y la locura, en la única forma de subsistir. Los sobrevivientes ya no viven. Solo respiran bajo su propia piel muerta, caminando hacia un final sin razón ni gloria. Esta serie no pretende ser espectáculo. Pretende ser una lápida digital. Una advertencia silenciosa de lo que el tiempo hace, cuando la esperanza muere y nadie se atreve a llorarla. Un brote se expande sin explicación. El expolicía Lucas Smith pierde a su esposa infectada. Decidido, inicia un viaje para detener la infección a través de San Andreas. Un nuevo brote nace tras aparentemente contener el primero. Lucas regresa, enfrenta decisiones morales complejas y descubre que la crisis nunca fue una sola. El día después de la muerte es un tratado sobre la fragilidad de lo que damos por humano. El brote llega sin aviso. Humanos se convierten en meras amenazas. Filosofía, la fragilidad humana no es física, es emocional. No morimos cuando nos infectan. Morimos cuando dejamos de reconocernos. Viajan de ciudad en ciudad, solo para descubrir escombros en cada paso. Filosofía, la esperanza es un espejismo. Epidemia Z tiene una enseñanza dolorosa, el verdadero contagio no es viral, es ideológico. Evolución sin moral. Si en Epidemia el virus era amenaza, en Epidemia Z la amenaza es humana. Grupos que cazan por deporte. Religiosos que celebran la infección. El decaimiento moral es más fuerte que cualquier brote. Ya no batallamos por salvarnos. Batallamos por no convertirnos en parte del virus. Fanatismo como enfermedad. El purgatorio revela una secta que busca santificar la muerte zombie como liberación. Donde matar sanos se justifica como sacrificio. El apocalipsis se convierte en religión. El pecado no es morir, es vivir. Red de traición. La falsa esperanza es peor que la muerte. Jason regresa buscando respuestas. Lo que encuentra son mentiras organizadas tras muros seguros. La desconfianza se convierte en arma.
La fe es el recurso más peligroso cuando no hay ayuda. Final sin redención. El último episodio no ofrece salida. Solo deja escenas de un mundo desolado, personajes que murieron, y una pregunta en silencio. ¿Y si lo peor que cayó no fue el virus, sino nosotros mismos? Epidemia Z nos recuerda que el horror real no es el zombie, es la gente que lo abraza. Es un espejo oscuro que demuestra cómo cualquier técnico, grupo o líder, puede convertir un brote en dogma. Y ahí ya no hay cura. Cuando el mundo calla, el alma grita. Desde el primer episodio, la serie nos deja claro que este no es un apocalipsis explosivo lleno de acción desmedida. No. Epidemia avanza como una enfermedad silenciosa. Mata lentamente, no solo cuerpos, sino memorias, vínculos y fe. El mundo se derrumba desde dentro. Las calles están llenas, pero no de gente, sino de sus rastros. Autos abandonados. Puertas entreabiertas. Silencio entre edificios que alguna vez tuvieron vida. La civilización no cayó de golpe, se evaporó como aliento en el frío. Jason, un chico de apenas 16 años, no se convierte en héroe. Se convierte en testigo. Cada paso lo lleva a perder algo más, un amigo, una oportunidad, un trozo de sí mismo. No sobrevive por fuerza. Sobrevive porque el dolor lo arrastra. La epidemia es biológica, sí, pero también emocional. Y no hay cura para eso. En su viaje se encuentra con otros: John, policía; Wilson, boxeador; Diego, criminal; una enfermera que aún cree en salvar. Todos vienen de distintos mundos, pero la infección los iguala. Les arranca el nombre y los convierte en sombra. El verdadero mensaje no está en los zombies. Está en la forma en que los vivos dejan de luchar por lo que eran. Porque una vez que disparas lo suficiente, dejas de ver rostros. Solo amenazas. Las zonas seguras, si es que existen, no son salvación. Son jaulas pintadas de blanco. Algunos refugios tienen electricidad, pero no compasión. Las raciones son frías, los ojos vacíos. A veces se siente más humano dormir entre muertos, que entre los que dicen estar limpios. A medida que avanza la historia, Jason deja de preguntar. Deja de llorar. Su voz cambia. Ya no hay tono de sorpresa, solo de resignación. Para entonces, no queda nadie de su grupo original. Todos caen. Algunos mueren por el virus. Otros por desesperación. Otros porque ya no pueden vivir sabiendo lo que han hecho. La película no tiene clímax de victoria. Solo secuencias de cansancio. Disparos sin emoción. Gritos que no buscan ayuda, sino alivio. Y cuando llega el final, no es un estallido, es un suspiro. Epidemia no tiene héroes. No hay cura. No hay mensaje motivador. Solo queda una lección: el verdadero apocalipsis no es el que te mata, es el que te obliga a seguir vivo después de perderlo todo. Y lo más devastador no es la muerte. Es la costumbre a vivir entre ella. La serie de Kenos no representa el comienzo del apocalipsis, sino el resultado podrido de haber sobrevivido demasiado tiempo en él. 3 años después del brote, los protagonistas no huyen del virus, huyen de sí mismos, de sus recuerdos, de las voces de los muertos que aún les hablan por las noches. La infección ya no solo pudre la carne, corrompe la mente. Los personajes caminan como sombras, con la mirada vacía, repitiendo rutinas que no comprenden, como si vivir fuera un castigo que se inflige cada amanecer. En este universo enfermo, han surgido sectas que adoran al virus como una entidad divina, predicando que ser mordido es un acto de redención, una liberación de la culpa, del dolor, del yo. Y lo más perturbador no es que estas ideas existan, sino que empiezan a tener sentido para quienes ya no encuentran valor en su humanidad. La fe, antes refugio, se convierte en ruina. El silencio ya no consuela. Solo hace eco del trauma. Porque en este mundo de cadáveres ambulantes y ruinas bendecidas con sangre, el mayor temor no es morir, es continuar vivo y transformarte en algo peor que un zombie, un creyente sin alma, sin causa, sin escape. Cuando estás perdido en la oscuridad, busca la luz, las luciérnagas. Gracias por acompañarme en este iceberg y este primer video que hago. Agradecería eternamente el apoyo que le den a este primer video, y espero traerles más contenido en un futuro como gameplays, reacciones o posiblemente streams. Si tienen alguna opinión o punto de vista en mi contenido, háganmelo saber en los comentarios para mejorar la calidad de mi material. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima horda superviviente.